Les voy a platicar un poquito de la doctora Benjet. Ella recibió su doctorado en psicología en la Universidad Autónoma de México, ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Yale, en la Clínica de la Conducta de Niños y en la Universidad de Stanford en el Laboratorio de Trastornos Afectivos. Actualmente es investigadora en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 3, tutora de posgrado en la Facultad de Psicología y la de Medicina de la UNAM, es tesorera de la Sociedad Mexicana de Psicología y presidenta del Comité de Investigación del instituto ya mencionado. La doctora Benjet realiza investigación epidemiológica sobre la salud mental en adolescentes y participa en la iniciativa de las encuestas mundiales de salud mental impulsada por la Organización Mundial de la Salud, donde participan líderes en epidemiología psiquiátrica de casi 30 países. Los hallazgos de su investigación han sido difundidos en más de 100 publicaciones en revistas científicas internacionales y nacionales de alto impacto, 12 capítulos de libro, más de 90 conferencias en congresos científicos y citados por otros autores en más de 7,000 publicaciones. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el premio Miguel Alemán para trayectoria de investigación en salud en el 2010, el premio de mejor artículo científico del 2009 en el área de salud pública por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el premio Scopus por el impacto de su trabajo en la literatura internacional y recientemente el premio Manuel Camelo para la investigación en psiquiatría. Este último fue otorgado por su línea de investigación en epidemiología psiquiátrica de los adolescentes y el impacto de trauma y adversidad social en el desarrollo de psicopatologías. En 2005, la doctora Benjet realizó la primera y hasta ahora la única encuesta representativa en población general de adolescentes de la Ciudad de México y área conurbada para conocer las necesidades de atención en los problemas de salud mental y los factores de riesgo en nuestros jóvenes de 12 a 17 años. Posteriormente, en 2013, se realizó un seguimiento de estos mismos jóvenes ya como adultos jóvenes, proporcionando datos sobre la incidencia, persistencia y remisión de los trastornos, así como las consecuencias económicas, laborales y sociales en la adultez de los trastornos psiquiátricos en la adolescencia. Brindemos un fuerte aplauso, por favor, a la doctora Benjet. Gracias, buenos días. Primero me gustaría agradecer a la doctora Marina Reyes por esta muy amable invitación para poder compartir con ustedes la investigación que hemos estado realizando en el Instituto Nacional de Psiquiatría. También pues me da mucho gusto aquí también poder conocer a los alumnos de mi exalumna, la doctora Eva, que también está por aquí. Ahí está. Y bueno, y de antemano felicitarles a ustedes que van a presentar hoy por todo el trabajo de investigación que han realizado, que les lleva a poder compartir también sus hallazgos con sus compañeros. Entonces, bueno, es un gusto estar aquí con ustedes y el tema que voy a presentar hoy tiene que ver con el suicidio. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, a lo mejor algunos que están súper pegados aquí se quieren mover hacia así, porque yo tengo que estar volteando para ver las diapositivas y no van a ver mi cara completa, pero bueno, como quieran. Bueno, lo que yo pretendo dar en esta conferencia es primero un breve panorama epidemiológico de las tasas de mortalidad por suicidio. ¿Ustedes saben qué es la epidemiología? Porque lo han mencionado varias veces ahorita en el resumen de mi currículo. Bueno, epidemiología es el estudio de la distribución y determinantes de la enfermedad. Yo soy psicóloga, trabajo en una institución de psiquiatría y llevo 17 años realmente haciendo epidemiología o epidemiología psiquiátrica. O sea que el estudio de la distribución y determinantes de condiciones de salud mental. Bueno, entonces, breve panorama epidemiológico de las tasas de mortalidad por suicidio en México. Luego voy a hablar de la conducta suicida y los hallazgos que tenemos de encuestas en población general aquí en México. Y luego voy a hablar de 3 grandes grupos de factores de riesgo para la conducta suicida, que son los trastornos mentales, los sucesos traumáticos y el consumo de sustancias. Y luego termino con unas conclusiones y recomendaciones para políticas de salud pública. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, entonces ese es un mapa que muestra las tasas de mortalidad por suicidio en todo el mundo. Es el más reciente que puedo encontrar que tiene todo el mundo, que es el del 2012.
Y lo que se puede ver es que mientras más rojo es, más alta es la tasa de mortalidad por suicidio, y más cerca de blanco, menos es la tasa de mortalidad por suicidio. Estas tasas vienen en número de personas que se mueren por suicidio por cada 100,000 habitantes en la población. Y lo que quiero que se fijen aquí es que realmente en México no tenemos tasas muy elevadas si comparamos con el resto del mundo. Si estamos viendo en el año 2012, en México tuvimos una tasa de 4.2 muertes por suicidio por cada 100,000 personas en nuestra población, y si comparamos con países de bajos y medianos ingresos de las Américas, había una tasa de 6 por cada 100,000 habitantes, y la media internacional es 11.4. Entonces, realmente en México estamos bastante por abajo de la media internacional por tasas de suicidio. Ahora, parte de eso sí puede ser un subregistro, pero bueno, no estamos tan mal si hablamos de tasas crudas. Siguiente, por favor. Sin embargo, nuestro problema en México es que hemos tenido un incremento, y eso no es un incremento drástico, bueno, depende de, todo es relativo, ¿verdad? Hemos tenido un incremento muy constante y paulatino en los últimos, aquí lo que tenemos datos de los últimos 35 años. Entonces, en esta gráfica lo que se muestra son las tasas de suicidio desde 1980, que es esta línea aquí azul, hasta el 2013, que es lo azul aquí oscuro, por grupos de edad. Entonces, no solamente hemos tenido un aumento paulatino y constante en México de tasas de mortalidad por suicidio, pero esos aumentos han sido principalmente en la población joven. Entonces, si podemos ver, por ejemplo, los más jóvenes, aquí en el 1980 tiene una tasa un poco más de 2 por cada 100,000 habitantes, y ya en el 2013 una tasa de 7 por cada 100,000 habitantes. Es un incremento bastante importante. Y este cambio es mucho más grande en esta población joven que es en la población de mayor edad. Siguiente, por favor. Esta es otra manera de ver exactamente los mismos datos. Ya aquí estoy mostrando el porcentaje de cambio. Entonces, en los más jóvenes de 10 a 14 años, de hecho, de 1980 a 2013 tenemos un cambio de 400%, bueno, 400 veces. Y luego para los de 15, 19 y 20, 24 estamos hablando de como 200 veces es el aumento en las tasas de suicidio. Siguiente, por favor. Bueno, sabemos que en México el suicidio es la tercera causa de mortalidad en los jóvenes de 15 a 24 años de edad. En otros países tiende a ser el segundo lugar. En México, arriba del suicidio, es accidentes de tránsito y homicidio. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son los métodos que se usan en México para quitarse la vida? Pues más o menos 80% se muere por ahorcamiento. Y luego eso es igual para ambos sexos. En segundo lugar, para los hombres son armas de fuego, y en segundo lugar, para las mujeres es el envenenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo lo que les quiero platicar principalmente hoy son los datos que tenemos de las encuestas que hemos realizado en México, que son parte de esta iniciativa mundial de las encuestas de salud mental. Esta es una iniciativa donde participan casi 30 países y tuvo el objetivo de evaluar la situación actual de la enfermedad mental en países con diferentes niveles de desarrollo. Por ejemplo, a lo mejor no es lo mismo tener depresión en China que en México, que en Tailandia, que en Francia. No porque la parte biológica puede variar, eso sería lo mismo, pero por las actitudes de la población, por los servicios disponibles, por el estigma, etc. Entonces, el ejemplo que a mí siempre me gusta dar, de hecho no es de salud mental, pero es de ceguera. Si uno piensa en ser ciego en Finlandia, donde en cada intersección en la calle, en el semáforo, hay un ruido que te dice cuándo puedes pasar la calle. Y no solamente eso, los conductores, si te ven venir, se paran y esperan tranquilamente que uno pase la calle. Entonces, una persona ciega en Finlandia puede ser bastante independiente. Una persona ciega en la Ciudad de México, no solamente no hay un semáforo que les dice cuándo cruzar, si un conductor te ve venir, no solamente no van a parar, van a ir más rápido para ver si te ganan en la intersección. Entonces, es muy diferente ser ciego en un lugar que en otro. Pues es lo mismo con las enfermedades mentales, y eso fue parte del propósito de esta iniciativa, de determinar las necesidades de atención en diferentes partes del mundo y orientar la política de la salud pública en este tema. Siguiente, por favor. Entonces, en México hemos realizado 3 encuestas en esta iniciativa. La primera fue la encuesta que la investigadora principal fue la doctora Medina Mora, que es la actual directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, también psicóloga.
Entonces ella realizó esta encuesta en el 2001-2002. Es una encuesta representativa de la población adulta de 18 a 65 años, representativa a nivel nacional de áreas urbanas. Por áreas urbanas se definen poblaciones de 2.500 personas o más. Y se realizaron casi 6.000 entrevistas en los hogares de los participantes. El instrumento que se usa de diagnóstico se llama el CIDI. Es un instrumento completamente estructurado, realizado con ayuda de una computadora portátil. Entonces los entrevistadores dicen las preguntas tal cual, les entrenan en técnicas de entrevista, pero no tienen que tomar decisiones clínicas en esta entrevista. Y puede durar, en promedio dura 2 horas y media, pero puede durar hasta 7, 8, 9 horas en varias sesiones si las personas tienen varias psicopatologías. Y dan diagnóstico según el DSM-4 y el ICD-10. Y luego en el 2005 volvimos a hacer la misma encuesta para la versión adolescente, esta vez nada más representativa del Distrito Federal y los 16 municipios conurbados, básicamente por cuestiones de dinero, que no tuvimos suficiente dinero para hacer todo el país, esa es la realidad. Y entrevistamos a adolescentes de 12 a 17 años de edad y uno de sus padres o tutores. Realizamos un poco más de 3.000 entrevistas utilizando el mismo instrumento, pero bueno, adaptado para adolescentes. Y luego en el 2013 realizamos una encuesta de seguimiento de estos mismos adolescentes que tenían entre 12 y 17 años en el 2005 y ahora tenían entre 19 y 26 años en el 2013. Realizamos un poco más de 1.000 entrevistas, también con el mismo instrumento, pero ya modificado para seguimiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces yo básicamente nada más, es una entrevista muy compleja y larga que trata todos los diferentes trastornos psiquiátricos. Aquí hoy principalmente nuestro interés es la parte de la conducta suicida. Y cuando yo hablo de conducta suicida, básicamente estoy hablando de 3 conceptos diferentes. El primero es la ideación suicida, que se refiere a pensamientos recurrentes de querer quitarse la vida. Un plan de suicidio, que es realmente una elaboración de un plan, que yo sé que mi tío tiene una arma y cuando él está en el trabajo me voy a ir a su casa, o etcétera, ¿no? Tener de veras elaborado el método que va a utilizar. Y un intento de suicidio. Y estos intentos, algunos investigadores los dividen entre intentos verdaderos y gestos, que realmente es más para llamar la atención, pero no tienen la intención real de morir. Nosotros en nuestras encuestas los combinamos los dos juntos porque los consideramos igualmente peligrosos ambos, porque hay personas que no tienen la verdadera intención de morir y se mueren, y otras que sí tienen la verdadera intención de morir y no mueren. Entonces para nosotros los agrupamos en el mismo. Siguiente, por favor. Entonces, esta muestra de nuestras diferentes encuestas la prevalencia alguna vez en la vida de ideación, plan y intento, según si tienen de 12 a 17 años, 18 a 29 años o 30 a 65 años. Y lo que se puede ver es que mientras más joven, mayor es la prevalencia. En los jóvenes de 12 a 17 años, 11% han dicho que alguna vez en su vida ha pensado en suicidarse. Poco menos de 4% han realizado un plan y un poco más de 4% han realizado un intento. Es importante saber que no son todos los mismos los que realizan planes y los que realizan intentos. Siguiente, por favor. Bueno, también en nuestro seguimiento de los adultos jóvenes podemos sacar la incidencia. En epidemiología la incidencia se refiere a casos nuevos, personas que no tienen la condición, que ahora sí tienen la condición. Entonces, en los otros 8 años que transcurrieron entre la primera encuesta y la segunda encuesta, tuvimos una incidencia de 13% de ideación suicida y casi 6% de un intento de suicidio. Es que eso quiere decir que en los adolescentes que nunca habían tenido conducta suicida, ese es el porcentaje que ahora 8 años después han reportado conducta suicida. Y también hemos visto que entre los que ya tenían conducta suicida, antes, por favor, los que ya tenían conducta suicida en el 2005 era como 6%, creo que, ¿o si era? A ver, ¿me pueden poner para atrás? Ah, sí. 13% volvieron a tener otro intento en el 2013. Ahora sí, ya, por favor. Entonces, estos viendo, como hemos visto que hay un aumento en las tasas de suicidio en México, una cosa que no sabemos bien si es que ahorita hay un mejor registro de las mortalidades por suicidio y por eso tenemos el incremento.
Pensamos por los diferentes datos que hemos visto de conducta suicida, que a lo mejor eso puede ser parte, pero no es toda la historia, porque de hecho sí estamos viendo un aumento también en las encuestas de conducta suicida, de lo que la gente nos reporta. Entonces aquí comparamos los adultos jóvenes en el 2013, que son del Distrito Federal, que tienen entre 19 y 26 años, con los jóvenes de 19 a 26 años del Distrito Federal de la encuesta de adultos de 2001. Entonces estamos viendo un cambio generacional de 12 años, que no es un cambio generacional muy grande, son nada más 12 años, pero sí hay diferencias ya en sus tasas de conducta suicida. Y lo que podemos ver aquí, bueno, es la PR, que decir, prevalence ratio, la razón de prevalencias, en esas dos generaciones. Y podemos ver que para alguna vez en la vida, los más jóvenes tienen 3 veces mayor prevalencia, los que son jóvenes más recientes que los jóvenes 12 años previos, 3 veces la prevalencia de ideación alguna vez en la vida y 2 veces la prevalencia de un intento alguna vez en la vida. Ahora, estas diferencias no son significativas en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque, bueno, es un periodo más corto y porque hay muchos menos casos, entonces es más difícil encontrar diferencias significativas. Pero bueno, sí vemos un reflejo en las encuestas de conducta que sí está reflejando lo que vemos ya en las tasas oficiales reportadas de mortalidad por suicidio. Siguiente, por favor. Esta muestra las edades de inicio de la conducta suicida. Entonces, aquí lo que se puede ver es que antes de los 8 años de edad básicamente no hay conducta suicida. De hecho, uno se puede hasta discutir si es posible por las concepciones que tienen los niños sobre la muerte y no entender bien la irreversibilidad de la muerte y otras características. Pero bueno, básicamente antes de los 8 años no vemos conducta suicida. A partir de los 9 y 10 años empezamos a ver ideación suicida y a partir de los 12 años empezamos a ver planes y intentos. Y tenemos un pico muy importante a los 15 años de edad, donde hay mucho mayor riesgo de conducta suicida, y luego después de los 15 años se vuelve a bajar nuevamente. Siguiente. Esto muestra la prevalencia de la transición entre las conductas suicidas. Sabemos que no todos los que tienen ideación realizan un plan y un intento, no todos los que realizan un intento tuvieron un plan anterior, y no todos los que tienen un plan realizan un intento. Entonces esto muestra las transiciones. Y lo que podemos ver es que entre los que tienen ideación suicida, los que tienen ideación suicida, 1 de cada 3 van a realizar un plan. Y los que tienen ideación, 1 de cada 3 van a realizar un intento. De aquellos que tienen ideación sin ningún plan, 1 de cada 5 va a realizar un intento. Pero los que tienen ideación y un plan, 3 de cada 4 van a realizar un intento. Entonces, tener un plan sí es un factor de riesgo muy importante, aunque sí hay intentos más bien de tipo impulsivos. Siguiente. Esto muestra el uso de servicios alguna vez, y estos son servicios para problemas de salud mental, alguna vez en la vida entre aquellas personas con un intento de suicidio, esos viendo los adolescentes y los adultos. Podemos ver que más o menos 50%, un poco más en los adultos, han recibido servicios para tratar problemas de salud mental de las personas que tienen conducta suicida. Entonces, bueno, depende cómo son unos optimistas o pesimistas, cómo ven estos números, ¿no? Qué bueno que 50% han recibido servicios. Quién sabe si en estos servicios le están preguntando sobre su conducta suicida, que es un problema que sabemos que muchos profesionales tienen miedo de preguntar sobre la conducta suicida, pero también sabemos que pues, más o menos la mitad no están recibiendo ningún tipo de ayuda. ¿Y dónde reciben esta ayuda? Pues principalmente en el sector de salud, aunque los adolescentes también buscan ayuda en sus escuelas. Siguiente. Bueno, luego vemos, a mí me encantan los números y me encanta la estadística, pero yo reconozco que mucha gente no les gusta tanto los números como a mí. Entonces, yo les voy a poner muchas tablas con números y estadística, y si les gusta como a mí, pueden ver las tablas. Si no les gusta, yo les cuento para cada tabla cuál es el mensaje principal, lo pueden ignorar y nada más escucharme, como ustedes quieran. Pero bueno, esto es un modelo que muestra, es un modelo de regresiones logísticas que muestra razón de momios, de diferentes factores de riesgo sociodemográficos. Un razón de momio nos dice cuántas veces es el riesgo. Entonces, en este caso, para sexo nos dice que las mujeres tienen 2.1 veces el riesgo de la ideación suicida en comparación con los hombres.
Eso es un dato muy consistente en la literatura internacional. Las mujeres tienen más conducta suicida que los hombres, no más mortalidad por suicidio. Los hombres mueren más por suicidio que las mujeres, pero las mujeres tienen más conducta suicida. Eso es muy consistente. Y también vimos que en nuestros jóvenes de 12 a 14 años tenían 1.5 veces la probabilidad de ideación en comparación con los adolescentes de 15 o 17 años de edad. Ninguno de los otros factores sociodemográficos salieron significativos. Siguiente, para ideación. Siguiente. Siguiente. Bueno, un café aquí para las diapositivas, por favor. Bueno, no, uno menos. Demasiado café. Uno para atrás. Uno para atrás. Ok, sí, muy bien, ok. Entonces, y esto es la misma gráfica ahora para intento. Podemos ver que también las mujeres tienen 3 veces la probabilidad que los hombres de tener un intento de suicidio. Y aquí lo que vimos es que los que desiertan la escuela tienen también 1.8 veces el riesgo del intento de suicidio en comparación con los que se mantienen en la escuela. Ahora sí, siguiente, por favor. Pero cabe mencionar que el nivel socioeconómico no estaba asociado, eso sí es importante. Bueno, entonces ahorita voy a hablar de esos 3 grandes grupos de factores de riesgo, que son los trastornos mentales, los sucesos traumáticos y el uso y abuso de sustancias. Siguiente, por favor. Entonces, hemos encontrado en nuestras encuestas que una historia de trastornos psiquiátricos es común entre aquellos que tienen conducta suicida. Poco más de 80% de la gente con conducta suicida cumplen criterios para alguno de los 20 y tantos trastornos que medimos en esta encuesta. Siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a los trastornos psiquiátricos que medimos, aquí lo estoy mostrando nada más en 4 grandes grupos para no mostrar todos los trastornos, pero aquí se ve la prevalencia alguna vez en la vida entre adolescentes y adultos en nuestras encuestas, y lo que se puede ver es que los adolescentes tienen mucho mayor nivel de ansiedad alguna vez en la vida en comparación con los adultos y mucho mayor prevalencia de trastornos impulsivos y poco menor, pero no significativamente, trastornos por uso de sustancias y trastornos afectivos. Lo preocupante de esta gráfica y lo sorprendente de esta gráfica es que como esos muestran la prevalencia alguna vez en la vida y los adultos han vivido muchos más años de lo que han vivido los adolescentes, los adultos deben tener mayor prevalencia de todo en comparación con los adolescentes y no. Entonces, ¿esto qué nos indica? Nos indica que muy posiblemente, al menos que hay un riesgo en cómo contestan los adolescentes, que esta generación está más afectada que las generaciones anteriores y cuando tengan la misma edad que la muestra de la población adulta van a tener prevalencias ahora aún mucho más mayores. Pero bueno, esto es una comparación que no es muy justo comparar toda la vida porque han vivido diferentes cantidades de tiempo. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, por favor. Esto ya es una comparación un poco más justa porque estamos comparando los últimos 12 meses. Es el mismo periodo de tiempo para todos y podemos ver que aquí los adolescentes tienen mayor prevalencia de todo. Todavía no es estadísticamente significativa para los trastornos afectivos y sustancias, pero al rato eso va a ser muy importante, particularmente para sustancias, porque llevan muchos menos años de consumo. Entonces, cuando llegan a la misma edad que la población adulta, van a tener mucho mayor prevalencia de abuso de sustancias. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso puede en parte explicar este mayor crecimiento en jóvenes de las tasas de mortalidad por suicidio. Aquí volvimos a nuestros modelos estadísticos para ver cuál es el riesgo de tener un intento de suicidio dado diferentes tipos de trastornos mentales. Y aquí podemos ver que, bueno, no es de sorpresa y todo el mundo sabe que depresión está asociado a suicidio, ¿no? Entonces, los que tienen cualquier trastorno de ánimo tienen 4 veces el riesgo de un intento de suicidio en comparación con una persona que no tiene un trastorno de ánimo. Pero aquí lo importante y lo interesante es que también los que tienen cualquier trastorno de impulsividad tienen exactamente el mismo riesgo que los que tienen depresión. O sea, 4 veces el riesgo si tienes un trastorno de impulsividad de un intento de suicidio en comparación con una persona que no tiene un trastorno de impulsividad. Y también los otros trastornos también son importantes. La ansiedad, aunque es 2 veces el riesgo en vez de 4 veces, también es un factor de riesgo importante. Entonces yo creo, particularmente para clínicos es importante no pensar nada más que las personas con depresión están en riesgo. Todas las personas que padecen algún tipo de psicopatología están en riesgo para un intento de suicidio. Siguiente, por favor.
Bueno, eso nada más para darle muy brevemente todos los diferentes trastornos y como se pueden ver, la mayor parte de todos los trastornos están asociados. Si tienen una estrellita, quiere decir que es una asociación significativa y todos prácticamente están asociados con un intento, con diferentes magnitudes, ¿no? Por ejemplo, ansiedad generalizada tiene casi 6 veces el riesgo, depresión mayor casi 4 veces el riesgo, un trastorno de conducta también casi 4 veces el riesgo. Entonces, difieren en magnitud. Siguiente. Ahora, y distimia es muy interesante porque es el mayor riesgo tienes distimia. Distimia, para quienes no saben, es un tipo de depresión más leve, pero de mayor duración. Entonces, un poco es de sorprender, porque se supone que es más leve, que está más asociado con un intento, sin embargo, por la larga duración, sí puede tener consecuencias importantes. Siguiente, por favor. Bueno, y esto es nada más viendo si tengo más trastornos, mayor es mi riesgo. Sabemos que la mayor parte de las personas que padecen algún tipo de trastorno mental generalmente tienen comorbilidad, generalmente tienen más de un trastorno. Entonces aquí, si yo tengo 2 trastornos, mi riesgo de tener un intento de suicidio es 2 veces, pero yo si tengo 3 o más trastornos, ya mi riesgo es 6 veces. Siguiente, por favor. Entonces, como hemos visto, los trastornos psiquiátricos son comunes entre aquellas personas con conducta suicida, pero no es toda la historia, como son más de 80% que cumplen criterios, pero ¿qué tal con estos otros 20% de personas que tienen conducta suicida que no cumplen criterios para ningún trastorno psiquiátrico? ¿Quiénes son ellos y por qué se quieren quitar la vida? Pues creo que parte de la explicación son los sucesos traumáticos. Y de hecho vemos que los sucesos traumáticos son casi universales en las personas con conducta suicida. O sea que entre las personas con ideación, 95% reportan haber vivido algún suceso traumático, y entre aquellas personas con un intento, 99% reportan algún suceso traumático. Siguiente. ¿Cuáles son los sucesos traumáticos que preguntamos en esta encuesta? Pues estos son todos los sucesos. Pueden ver que hay gran variedad, desde violación, desde un secuestro, un accidente de tránsito grave que les pone en peligro la vida de la persona, estar en un desastre natural. Y pedimos esta lista, creo que son 27 sucesos diferentes. Y luego después de preguntar 27, preguntamos otros sucesos, alguna otra cosa que no les preguntamos que les había pasado, que les ha afectado, que fue muy estresante, y las personas pueden decir que sí o no. Y después de 28 preguntas sobre sucesos traumáticos, luego les decimos, bueno, hay veces hay cosas de las cuales las personas no nos gusta contar a un extraño en una entrevista, y eso lo entendemos. Pero queremos saber si hay algo muy estresante que le ha pasado, que no nos quiere contar, pero sí está dispuesto a contarnos sobre su reacción emocional a este evento, aunque no nos vaya a decir cuál es el evento. Y hay personas que después de 28 veces dicen que no me ha pasado esto, y no me ha pasado esto, dicen, bueno, sí, si algo que me ha pasado, no quiero decir qué es, pero sí puedo responder a preguntas sobre mi reacción a este evento. Eso es lo que llamamos el suceso privado aquí. Siguiente, por favor. Entonces, esto muestra los sucesos que tienen mayor relación con la ideación suicida, y como pueden ver, la violación, más de 40% de las personas que reportan haber sido violadas reportan ideación suicida, seguido por abuso sexual, también más de 30%. Y este tercer grupo es interesante, son las personas que han lastimado o matado a una persona a propósito, son agresores. Los agresores también tienen alta proporción de ideación suicida, más de 30%. Y luego haber sido secuestrado, otro evento privado que no sabemos qué es, pero 30% de las personas que dicen un evento tan traumático que no nos quieren decir qué es, tan estigmatizante que no nos quieren decir qué es, pues tienen conducta suicida. Haber sido perseguido, haber recibido una paliza por sus padres, paliza por su pareja o otras personas, ser testigo de violencia intrafamiliar, y los que han lastimado o matado a una persona sin querer, no intencionalmente. Siguiente, por favor. Ahora, esa es la misma gráfica, pero para intentos de suicidio. Básicamente son los mismos eventos que están aquí, aunque en primer lugar tenemos los agresores, los que han lastimado o matado a una persona a propósito. Como 25% han tenido un intento de suicidio, y otra vez tenemos todo lo que tiene que ver con violencia sexual y violencia física hasta arriba de la lista. Siguiente, por favor. Entonces ahora hacemos nuestros modelos otra vez estadísticos para ver cuál es el riesgo de tener conducta suicida si han vivido alguno de esos estresores. Pero lo interesante de este modelo es que además controlamos por los trastornos psiquiátricos.
Porque como han habido mucho esta idea de que pues el suceso traumático se lleva a la depresión o algún trastorno psiquiátrico, eso es lo que lleva a la conducta suicida, pero sabemos que hay un grupo importante de las personas que tienen conducta suicida que no cumplen criterios para un trastorno psiquiátrico. Queremos quitar los trastornos de la ecuación. Entonces vemos el efecto puro del suceso traumático sin el efecto que haya del trastorno psiquiátrico. Y cuando hacemos esos modelos, lo que encontramos es que básicamente todos los sucesos que tienen que ver con violencia sexual o violencia física están asociados a la conducta suicida. Y de hecho, el que más está asociado con la conducta suicida es el suceso privado. No sabemos qué es, pero tienen 2.6 y 2.7 veces el riesgo de ideación y intento. Muy parecido a la violación y abuso sexual, que es 2.3 y 2.6 veces el riesgo de ideación y intento suicidio. También lo que es violencia física, alrededor la misma magnitud, ¿no? 2 veces y medio el riesgo. Siguiente. Bueno, y mientras más sucesos, mayor es el riesgo, ¿no? Que va con un suceso de 1.7 y 2.3 veces el riesgo, y cuando tengo 3 o más sucesos, ya incrementa de manera importante. Siguiente, por favor. Ahora, entonces, para resumir la parte de trauma, conducta suicida, pues sabemos que la conducta suicida en ausencia de trauma es muy raro. Realmente tener trauma es lo casi universal entre las personas con conducta suicida. Aquellos que experimenten múltiples traumas tienen mayor riesgo de conducta suicida. Los traumas que tienen que ver con violencia sexual y física son los que tienen mayor riesgo. Y uno puede preguntar, bueno, los sucesos traumáticos, ¿cómo y por qué influyen en la conducta suicida más allá de su impacto en los trastornos psiquiátricos? Pues hay varias diferentes explicaciones. Uno puede ser que hay cambios en las cogniciones que uno tiene en cuanto a la seguridad del mundo en el futuro. Si yo siento inseguro en mi entorno, siento que no tengo futuro, pues a lo mejor no tengo ya ganas de vivir. El deseo para parar el dolor y sufrimiento relacionado con el suceso. De hecho, mi colega en el Instituto Catalina González Forteza, que hace más preguntas abiertas y más investigación más cualitativa, ella trabaja con adolescentes con conducta suicida. Ellos lo que dicen no es que se quieren morir, es que quieren dejar de vivir y quieren dejar de sufrir. Entonces, mucho la explicación es esto de querer parar el dolor, ¿no? Y el otro es una respuesta de enojo hacia el perpetrador y el deseo de vengarse. También eso muchos le dicen en sus estudios, ¿no? Que ya ahora sí mi papá va a ver, si ya no estoy aquí, va a ver, ¿no? Entonces como que esta idea de vengarse. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros tenemos varios materiales en la página del instituto que son gratuitos, se le pueden bajar, ofrecer a pacientes, por ejemplo, o si conocen a alguien con algún tipo de problema. Este en particular es un material para ayudar a padres cuyos hijos han vivido algún tipo de suceso traumático o suceso estresante, ¿no? Que es muy práctico y sencillo, ¿no? Qué cosas decirles, qué cosas no decirles, etcétera. Siguiente. Eso es del mismo guía. Siguiente. Bueno, también hemos realizado un folleto para el efecto de el bullying o el acoso escolar. Esto es dirigido a alumnos de secundaria. De hecho, es uno de los estresores más importantes para conducta suicida en los jóvenes escolares, es el acoso escolar. Desafortunadamente, como esta encuesta es parte de una iniciativa mundial y realmente el enfoque era en adultos, nunca se incluyó en nuestra lista de 28 diferentes traumas del acoso escolar, que parece ridículo ahorita viéndolo en retrospectivo. Pero bueno, sabemos que el acoso escolar es un factor de riesgo importante para la conducta suicida. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar del uso de sustancias y la conducta suicida. Y aquí se muestra en esta gráfica diferentes niveles de consumo de tabaco, drogas ilícitas y alcohol. Y lo que se puede ver como una tendencia general es mientras mayor es el involucramiento con la sustancia, mayor es el intento de suicidio. Entonces, por ejemplo, en tabaco, que es el caso más extremo, podemos ver que aquellos que tienen dependencia de la nicotina, tenemos como unos 17% con el intento de suicidio. Los que fuman diariamente ya estamos como a 10%, luego como 7% los que han fumado alguna vez, y es muy bajito, es como 1% de las personas que nunca han fumado, ¿no? Y se ve el mismo patrón con las otras sustancias. Siguiente. Entonces, ¿por qué puede estar relacionado el consumo de sustancias con la conducta suicida?
Bueno, una posibilidad es el efecto de la sustancia en particular. Por ejemplo, algunas sustancias tienen el efecto desinhibitorio, que uno puede quitar las inhibiciones para el intento de suicidio, o otras sustancias tienen efectos depresores y también puede ayudar a la ideación suicida. Otra posibilidad es que tener ideas suicidas puede incidir en un mayor consumo de sustancias. Esa es la teoría de la automedicación, ¿no? Tomo sustancias para intentar hacerme sentir mejor, pero no funciona, entonces tengo conducta suicida. O que la presencia de algún trastorno mental puede incidir en mayor riesgo de ambos, conducta suicida y consumo de sustancias, o que algún otro tercer factor, como las adversidades, los sucesos traumáticos, que puede incidir en un mayor riesgo de ambos, conducta suicida y consumo de sustancias. Entonces, a lo mejor no es una relación directa. Siguiente. Entonces, aquí esto muestra una relación entre diferentes niveles de consumo de alcohol con la conducta suicida, y lo que podemos ver que los jóvenes que han consumido alguna vez tienen mayores riesgos para ideación, plan e intento. Que dice más de 12 copas es nuestro indicador de usar de manera regular alguna sustancia. O sea que es 12 copas a lo largo de un año, no es 12 copas en un solo sentado, ¿no? Si han consumido 12 copas a lo largo del año, que indica que es un consumidor de sustancias regular. No encontramos relaciones significativas para ser consumidor regular, pero y luego para tener abuso y dependencia de alcohol, obviamente tiene un riesgo mucho mayor. Siguiente, por favor. Ahora, pero lo que yo quiero hacerles notar, porque bueno, mucha gente, todos tomamos, quienes aquí jamás en su vida tomado alcohol, o sea, no es un factor de riesgo particularmente preciso, porque bueno, entonces decimos que todos tenemos riesgo de tener conducta suicida. Y de hecho, entonces intentamos separar la muestra para tener una idea, para quienes esto puede ser un indicador importante. Y si dividimos por edad, realmente nada más es significativo cuando estamos hablando de los jóvenes de 14 años para abajo. O sea, si ya tienes de entre 15 y 16 años, pues todos beben alcohol, eso no me va a indicar nada de que si tienes riesgo suicida. Lo que es importante es en los menores, ¿no? Entonces, los menores de 14 años que han consumido alguna vez, tienen 3 veces no riesgo de un intento. Si son bebedores regulares a estas edades tempranas, también tienen mayor riesgo. Si tienen abuso y dependencia a estas edades tempranas, también tienen mayor riesgo. Entonces, realmente es un indicador mucho más importante para los adolescentes tempranos que para los adolescentes mayores. Siguiente. Bueno, y este es un modelo donde ponemos los diferentes tipos de sustancias juntos con los trastornos psiquiátricos para intentar quitar la contribución del impacto de los trastornos psiquiátricos y nada más ver el efecto puro de las sustancias. Y aquí principalmente lo que vemos es una relación para tabaco. Vemos algo poquito aquí para uso de alcohol alguna vez en la vida, dependencia, abuso a drogas ilícitas, pero la asociación muy, muy importante es con tabaco. Y además sabemos que además tabaco, la nicotina tiene un impacto muy importante en la depresión. Entonces ahí probablemente son las vías, el mecanismo de asociación entre algo de tabaco y conducta suicida. Pero también puede ser la parte de impulsividad también. Siguiente. Bueno, entonces algunas conclusiones y recomendaciones. Pues sabemos que las tasas en México no son particularmente elevadas en comparación con otros lugares, pero sí tenemos un problema de un aumento en estas tasas y tenemos un problema en particular en el aumento entre los jóvenes. El suicidio ahora sí es prevenible, a lo mejor no podemos prevenir cada caso, pero bueno, sí se puede prevenir el suicidio en muchos casos. Una de las estrategias que más se han utilizado a nivel mundial es esto de estrategias para limitar el acceso a los medios para suicidarse. Esta estrategia no es la mejor estrategia para México, porque el método principal es ahorcarse. Pues, ¿cómo puedes quitar el método para ahorcarse? Por ejemplo, en Campeche, gran parte, casi todos los suicidios son ahorcamiento por hamaca. Pues que todos tienen hamacas en sus casas, no se puede, no vamos a quitar las hamacas de las casas, ¿no? Entonces, sí podemos limitar acceso a armas de fuego, sí podemos limitar acceso a medios de envenenamiento, ¿no? Que sean pesticidas o sean pastillas, etcétera, ¿no? Pero realmente para México esta estrategia no va a tener un impacto tan importante como puede tener en otros países. Intervenciones en escuelas son importantes porque ahí tenemos una población cautiva y tenemos una población joven, pero no son suficientes porque sabemos, y lo que vimos en nuestros datos, es que los que desertan de manera temprana la escuela tienen mayor riesgo que los que se mantienen en la escuela. Entonces, lo que necesitamos son estrategias para los que ya no están en la escuela, además de tener obviamente programas en las escuelas.
Trabajar con los medios de comunicación para el reportaje responsable de suicidio es muy importante. Los medios de comunicación, pues ellos quieren vender periódicos y vender anuncios, etc. Cuando yo digo el reportaje responsable, ¿a qué me refiero? Sí es importante reportarlos, o sea, sí es importante hablar del tema, no es asunto de que vamos a esconder y no hablar del tema, o sea, sí se tiene que hablar, pero se tiene que reportar de una manera, primero, que no se hace más glorioso, que no se hace atractivo. No se debe de reportar con detalle el método del suicidio. Y la otra cosa que siempre recomendamos a medios de comunicación, que cada vez que reporten un suicidio, tienen que reportar lugares o teléfonos de ayuda donde la gente puede buscar ayuda. O sea, si es una línea en crisis, desafortunadamente en México realmente no tenemos una línea en crisis nacional. Hay ciertas localidades que tienen, sabemos que la Facultad de Psicología de la UNAM tiene, hay varias líneas, pero no sirve para todo el mundo. Pero bueno, se tienen que siempre reportar cada vez que reporten un suicidio, información de dónde se puede buscar ayuda o diferentes guías de ayuda para las personas con conducta suicida. Detección de la conducta suicida entre usuarios de servicios de salud en contextos escolares. Ya mencioné el contexto escolar, pero también en el contexto de salud. Muchos profesionales de salud les da miedo preguntar sobre suicidio. Y bueno, tienen miedo, yo creo, en parte porque no tienen la capacitación de saber qué hacer si las personas dicen que sí, ¿no? Entonces, bueno, capacitar a las personas en el área de salud. Seguimiento de pacientes con ideación y intentos previos. Sabemos que tener ideación e intentos previos es el factor de riesgo más importante para mortalidad por suicidio, o sea que pues, tienen que tener ideación para llegar a este punto. Y la gente que lo hace, generalmente no lo hacen una vez. Si han hecho un intento, de hecho se han visto que la gente normalmente hace 20 intentos antes de morir por un intento de suicidio. Y capacitación de personas en primer nivel de atención, así como otros actores, como policía, paramédicos y maestros. En otros países tienen muy bien entrenados sus paramédicos, sus policías, y las personas hablan, por ejemplo, en Estados Unidos del 911, la policía llega y hacen intervenciones en crisis, ¿no? Necesitamos aquí en México entrenar a nuestras personas que pueden tener un impacto. Y educación de la población en las señales de alerta, porque realmente la responsabilidad es de todos nosotros. ¿Cómo puedo saber si una persona está en riesgo suicida? Siguiente, por favor. Ya casi termino. Sí, pero... Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo de enseñanza a la población sobre señales de alerta. Es una página, bueno, tiene una versión en español, aunque es una página de California, en Estados Unidos. Entonces no nos sirve porque ahí ponen números de emergencia y todo eso, pues no nos sirve, pero sí tiene varias secciones de señales de alerta en diferentes poblaciones, en adolescentes, en adultos mayores, y cómo dialogar con una persona que uno piensa que tiene riesgo de conducta suicida, ¿no? Entonces, es una buena página, sería bueno tener una página de ese estilo para nosotros que tienen números y teléfonos más locales, pero es un buen recurso. Siguiente. Eso es un folleto que está en esta página que puse ahí, que reciente pues, salió de parte de la Organización Panamericana de la Salud recientemente para el Día Mundial de la Depresión. Hicieron varios folletos y eso es uno que hicieron para pensar en un suicidio. Tampoco tiene datos a dónde acudir, pero sí tiene unos buenos tips para las personas a qué hacer, ¿no? Siguiente. Entonces, bueno, lo quiero dejar con el mensaje que el suicidio sí es prevenible, sí es una responsabilidad compartida entre profesionales, entre población en general, sus seres queridos, y conocen las señales de alerta y los reconocen y les ayuda a las personas a buscar ayuda. Y bueno, con eso dejo mi presentación. Gracias. Agradecemos a la doctora Bellet por su intervención. No sé si haya preguntas.